Un guerrero azteca no nacía guerrero, lo fabricaban. Desde los 7 años, el sistema comenzaba a moldearlo, a romperlo, a rehacerlo, y el resultado final dependía de cuánto dolor era capaz de soportar, cuántos enemigos podía capturar, cuántas veces se levantaba después de caer. El ejército azteca tenía 7 niveles distintos, y cada uno de esos niveles era una sentencia de vida o muerte. Esto es lo que pasó realmente dentro de ese ejército. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo ascendió la gente? ¿Y por qué fue una de las maquinarias militares más brutales y eficientes que el mundo antiguo produjo jamás? Estamos hablando del siglo XV. Tenochtitlan ya existe. Es una ciudad construida sobre un lago en el centro de México, rodeada de agua por todos lados, conectada a tierra firme por calzadas enormes de piedra. Para cuando los españoles llegan en 1519, esta ciudad tiene entre 200,000 y 300,000 personas viviendo dentro. Es una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Londres, en comparación, tiene quizás 50,000. París no llega a 100,000. Tenochtitlan es una capital imperial que controla un territorio enorme, recauda tributos de cientos de pueblos distintos y mantiene ese control principalmente por una razón: su ejército. El Imperio Mexica, que es el nombre correcto, aunque todos lo llamen azteca, no funcionaba como un reino europeo medieval. No conquistaba territorios para gobernarlos directamente. Conquistaba para cobrar tributo, para tener acceso a recursos y, sobre todo, para tener acceso a prisioneros. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende del todo. El ejército entero estaba diseñado alrededor de capturar enemigos vivos. Eso define absolutamente todo lo que voy a contar ahora. Cada nivel de ese ejército, cada decisión táctica, cada recompensa, todo giraba en torno a ese objetivo. Entonces, empecemos desde el principio, desde el momento en que un niño azteca entraba al sistema. A los 7 años, los hijos de familias comunes, los llamados Macehualtin, ingresaban al Telpochcali. Esto era una especie de escuela cuartel vinculada al barrio donde vivían. No era opcional, era obligatorio. Ahí dormían, trabajaban, hacían labores comunitarias y recibían entrenamiento básico en combate. Los hijos de la nobleza, los Pipiltin, iban a un lugar diferente y más duro, el Calmecac. Ese era el centro de formación de los sacerdotes, los jueces, los diplomáticos y los oficiales militares de alto rango. Las condiciones en el Calmecac eran deliberadamente difíciles. Poca comida, ayunos regulares, trabajo físico constante, castigos severos. El objetivo era claro: si no aguantas esto de niño, no aguantas una guerra de adulto. Para los 16 años, el muchacho ya tenía entrenamiento básico. Ya sabía manejar el macuahuitl, esa espada de madera con obsidiana incrustada en los bordes que podía decapitar a un caballo de un solo golpe, aunque eso lo aprendieron los españoles después. Ya sabía usar el escudo chimalli, el arco, el lanzadardos llamado atlatl, las lanzas, las porras de piedra. Pero saber usar esas armas no lo convertía en guerrero todavía. Para eso tenía que ir a la guerra. Y aquí comenzaban los 7 niveles reales. El primer nivel era el más básico y el más brutal de todos. Se llamaba Ayak. Era el soldado raso, el que acababa de entrar al campo de batalla por primera vez. Y su única misión, su único objetivo, la única forma de salir de ese nivel, era capturar a un enemigo en combate. No matarlo, capturarlo vivo. Esto suena más fácil de lo que era. Matar a alguien en combate es brutal, pero relativamente directo. Capturarlo vivo mientras él también trata de matarte o capturarte a ti
es otro nivel de dificultad completamente distinto. Tenías que herir lo suficiente para inmovilizarlo, pero no tanto como para que muriera. Tenías que sujetarlo mientras otros guerreros enemigos intentaban rescatarlo. Y tenías que hacer todo eso con armas de piedra y madera, sin armadura de metal, en una batalla de miles de hombres gritando al mismo tiempo. Los primeros combates de Unillac eran en grupo. 4 o 5 soldados inexpertos atacaban juntos a un solo prisionero. Si lo capturaban entre todos, el mérito se distribuía. Pero eso no te subía de nivel. Para ascender al siguiente nivel, necesitabas capturar un prisionero tú solo. Un guerrero enemigo, frente a frente, sin ayuda. Y si morías en el intento, o si volvías después de varias batallas sin ninguna captura, el peso social era enorme. Tu comunidad lo sabía, tu familia lo sabía, los demás guerreros lo sabían. No eras un guerrero todavía, eras un cargador de escudos. Literalmente te ponían a cargar el equipo de los guerreros reales. Es difícil imaginar la presión que eso generaba en un muchacho de 16 o 17 años, en una sociedad donde el estatus militar lo era prácticamente todo. Pero cuando capturabas ese primer prisionero solo, todo cambiaba. Te arrancaban el pelo, o mejor dicho, te dejaban crecer un mechón largo en la parte trasera de la cabeza. Era la señal visual de que habías hecho lo que se esperaba. Ya eras algo. Pasabas al segundo nivel. El segundo nivel se llamaba Cuextecatl si venías del Telpochcali. Los que habían capturado un prisionero en combate individual recibían ya ciertos privilegios. Podían usar ropa de mejor calidad. Podían comer ciertos alimentos que antes estaban prohibidos para ellos. Podían participar en algunas ceremonias de las que antes eran excluidos. En una sociedad donde la ropa, los adornos y los alimentos que podías consumir legalmente dependían directamente de tu rango militar, estos privilegios no eran simbólicos, eran materialmente significativos. Pero el sistema azteca no tenía paciencia con el estancamiento. Capturar uno no era suficiente para quedarse ahí. Necesitabas seguir acumulando capturas. El camino hacia los niveles superiores requería más prisioneros, tomados en batallas reales, contra enemigos reales que también querían capturarte a ti. Y aquí es donde el contexto histórico importa enormemente. El Imperio Mexica estaba en expansión constante durante el siglo XV. Las guerras no eran escasas. Cada año había campañas militares, había guerras de conquista contra nuevos territorios, y había algo absolutamente único en la historia militar mundial que se llamaba la Guerra Florida, o Xochiyaoyotl en náhuatl. La Guerra Florida merece que me detenga aquí un momento, porque es uno de los fenómenos más extraños y fascinantes que cualquier civilización haya producido jamás. Era una guerra organizada de mutuo acuerdo entre el Imperio Mexica y sus vecinos, principalmente Tlaxcala y Huexotzinco. Las dos partes acordaban un lugar, una fecha, y mandaban guerreros a combatir. El objetivo de ambos lados era capturar prisioneros para sus propias ceremonias. No era una guerra de conquista. No había territorios en disputa. Era una guerra cuya función principal era proporcionar prisioneros y al mismo tiempo mantener a los guerreros entrenados y listos para combate real. Los historiadores han debatido mucho sobre la naturaleza exacta de estas guerras. Algunos argumentan que eran completamente ritualizadas y que ambas partes las veían casi como un juego violento de alto riesgo. Otros señalan que las fuentes mexicas las describen con toda la seriedad de una guerra real, con muertos, con heridos, con sufrimiento auténtico. Lo que sí es claro
es que servían una función dual, religiosa y militar. Y dentro del sistema de niveles del ejército azteca, eran oportunidades fundamentales para acumular capturas y ascender. El tercer nivel era donde las cosas comenzaban a ponerse realmente interesantes. Un guerrero que había capturado 2 prisioneros en combate individual recibía ya reconocimiento público formal. Podía usar un traje de batalla especial que marcaba visualmente su rango. En el ejército azteca, la apariencia en el campo de batalla era parte de la estrategia. Los trajes no eran solo decorativos, eran mensajes. Un guerrero de alto rango, vestido con su traje ceremonial de combate, transmitía información al enemigo. Este hombre ha sobrevivido muchas batallas, ha derrotado a muchos guerreros. Míralo bien antes de atacarlo. Capturar 2 prisioneros también te acercaba a algo que para un guerrero azteca era el objetivo de toda una vida. Los órdenes militares de élite. Las más famosas eran 2, los guerreros águila y los guerreros jaguar. Hablar de estas 2 órdenes sin caer en clichés es difícil, porque se han vuelto tan iconográficas que la gente tiende a romantizarlas. Pero la realidad de lo que significaba ser guerrero águila o guerrero jaguar era concreta y brutal. Los guerreros águila llevaban cascos en forma de cabeza de águila, con el rostro del guerrero asomando por el pico abierto. Los guerreros jaguar llevaban pieles de jaguar completas sobre el cuerpo, con la cabeza del jaguar como yelmo. Estos no eran disfraces ceremoniales, eran uniformes de combate, y quien los vestía en el campo de batalla era un guerrero probado, con múltiples capturas, con años de experiencia, con un estatus social que en la sociedad azteca era equivalente a la nobleza aunque no hubieras nacido noble. Este punto es crítico. En la sociedad mexica existía una aristocracia hereditaria, los pipiltin, que tenían privilegios de nacimiento. Pero el sistema militar creaba una segunda vía de movilidad social. Un hombre nacido en una familia de agricultores podía, si era suficientemente feroz en batalla, alcanzar un estatus que lo eximía de pagar ciertos tributos, que le daba acceso a tierras, que le permitía tener varias esposas, que le daba poder real dentro de su comunidad. El ejército era el ascensor social más potente que existía, y eso lo hacía brutalmente competitivo. Personalmente, lo que más me impresiona de todo este sistema es precisamente eso, que una civilización precolombina construyó un mecanismo de meritocracia militar más coherente y más estricto que muchos sistemas europeos de la misma época, donde el rango militar seguía siendo principalmente hereditario. El guerrero azteca más poderoso era el que más había demostrado en combate real, no el que había nacido en la familia correcta. Para el 4º nivel, el guerrero ya tenía entre 3 y 4 capturas individuales. A este punto era un combatiente veterano. Había sobrevivido suficientes batallas para desarrollar algo que el entrenamiento nunca puede reemplazar completamente: el instinto de combate real. Sabía cómo leer el movimiento de un enemigo, sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Sabía manejar el agotamiento físico y mental de una batalla prolongada. Empezaba a tener responsabilidades de mando sobre guerreros más jóvenes. Era un ejemplo vivo de lo que el sistema quería producir. Pero el ascenso nunca era permanente ni seguro. El sistema azteca no tenía jubilaciones honorables. Un guerrero que dejaba de ir a la guerra, que se retiraba por comodidad o miedo, perdía gradualmente sus privilegios. La ropa especial, los alimentos reservados, el acceso a ciertos espacios, todo eso dependía de seguir siendo activo. Era un sistema que producía guerreros, que seguían combatiendo
hasta que el cuerpo no lo permitía físicamente. El quinto nivel era el de los comandantes intermedios, los llamados Telpochtatoque o Cuautlato, dependiendo de su origen y especialización. Estos hombres dirigían unidades en campo. Coordinaban a 20, 50, 100 guerreros. Tomaban decisiones tácticas en tiempo real, y sus decisiones mataban gente o la mantenían viva. El ejército azteca en campaña era una organización logística sorprendente. No usaban animales de carga, porque en Mesoamérica no existían animales domesticados para ese propósito. Todo lo que el ejército necesitaba lo cargaban los tameme, los cargadores humanos, miles de ellos. Un ejército azteca de 30,000 guerreros podía ir acompañado de un número igual o mayor de cargadores, llevando comida, armas, materiales de construcción. Esta logística era la que hacía posible campañas militares que podían durar semanas o meses, lejos de Tenochtitlan. Los comandantes intermedios tenían que coordinar no solo a sus guerreros, sino entender cómo encajaban dentro de esta maquinaria más grande. Las señales de comunicación en batalla eran visuales y sonoras. Tambores, flautas, estandartes, señales de humo. No había radios ni mensajeros a caballo. La información viajaba lento y el caos de la batalla lo distorsionaba todo. Un buen comandante azteca tenía que tomar decisiones con información incompleta, bajo presión extrema. Suena familiar porque es exactamente lo que siguen haciendo los comandantes militares hoy. El sexto nivel era donde el poder militar se convertía en poder político real. Los Tlacochcalcatl y los Tlacatecatl eran los generales del ejército azteca. Comandaban ejércitos enteros. Participaban en el consejo que asesoraba al Tlatoani, al gobernante. En algunos casos, ellos mismos eran candidatos a convertirse en Tlatoani, porque entre los mexicas, la sucesión no era estrictamente de padre a hijo. El nuevo gobernante era elegido por un consejo de nobles y altos militares, entre los candidatos que provenían de la familia gobernante. Y los méritos militares pesaban enormemente en esa elección. Estos generales habían acumulado décadas de experiencia. Habían peleado en decenas de campañas. Sus cuerpos cargaban cicatrices de un número de batallas que la mayoría de los guerreros modernos no puede imaginar. Y seguían yendo al frente cuando era necesario. El liderazgo azteca no era exclusivamente remoto. Un general que se quedaba atrás mientras sus hombres morían perdía legitimidad rápidamente. Había algo más que definía a este nivel: la responsabilidad de organizar la campaña completa, seleccionar el momento del ataque, que generalmente coincidía con el calendario ritual, elegir el camino de marcha para evitar emboscadas y maximizar la velocidad. Determinar qué alianzas activar, porque el ejército mexica rara vez peleaba solo. Llevaba contingentes de pueblos aliados o subordinados que tenían sus propios intereses y sus propias agendas. Coordinar eso requería habilidades diplomáticas, además de militares. Y llegamos al séptimo nivel, el más alto, el más exclusivo, el que solo unos pocos hombres en toda la historia del Imperio Mexica alcanzaron. El Tlatoani era el gobernante supremo, pero dentro del sistema militar existía una figura que en ciertos momentos tenía autoridad militar por encima de todo: el Tlacaelel, o el Cihuacóatl, según el período. Este era el consejero supremo del imperio, el que diseñaba la estrategia a largo plazo, el que reformaba las instituciones, el que decidía cuándo expandirse y en qué dirección. El Tlacaelel histórico, que vivió en el siglo XV y sirvió a varios gobernantes consecutivos, es una de las figuras más influyentes
y menos conocidas de la historia precolombina. Algunos historiadores lo comparan con un primer ministro permanente que outlived a varios reyes y mantuvo la coherencia estratégica del imperio durante décadas. Este nivel más alto era donde el poder militar y el poder civil se fusionaban completamente. El hombre que llegaba aquí no solo comandaba ejércitos, rediseñaba la sociedad. El propio sistema de los 7 niveles, la estructura del Telpochcali y el Calmecach, las reglas sobre qué ropa podías usar según tu rango, los rituales vinculados al combate. Todo esto fue reformado y sistematizado durante el siglo XV, en parte gracias a decisiones tomadas en este nivel más alto del poder. Y aquí es donde la historia da un giro que la mayoría de los manuales escolares no cuentan con suficiente detalle. Cuando los españoles llegaron en 1519, el ejército azteca era militarmente poderoso. Tenía decenas de miles de guerreros entrenados, controlaba un territorio enorme, había derrotado a todos sus enemigos regionales importantes, pero tenía vulnerabilidades estructurales enormes que ese mismo sistema de 7 niveles había creado sin querer. La primera vulnerabilidad era táctica. El énfasis total en capturar prisioneros vivos hacía que en batalla los guerreros aztecas intentaran herir y capturar en lugar de simplemente matar. Contra otros guerreros mesoamericanos que compartían ese objetivo, eso funcionaba. Contra los españoles, que venían a matar directamente y que usaban espadas de acero diseñadas para cortar, no para inmovilizar, ese enfoque era una desventaja letal. La segunda vulnerabilidad era política. El sistema de tributos y el patrón de conquista sin integración plena había generado odios profundos en muchos pueblos sometidos. Los tlaxcaltecas, que habían peleado contra los mexicas en las guerras floridas durante décadas, tenían razones propias para aliarse con cualquier fuerza que pudiera debilitar a Tenochtitlan. Hernán Cortés lo entendió rápidamente y lo explotó con una habilidad política brutal. El ejército que finalmente tomó Tenochtitlan en 1521 no era principalmente español. Era principalmente tlaxcalteca y de otros pueblos aliados. Los españoles en ese ejército eran pocos cientos. Los aliados indígenas eran decenas de miles. La tercera vulnerabilidad, y esta es la más devastadora, fue biológica. Las enfermedades que llegaron con los europeos, viruela principalmente, pero también otras, destruyeron entre el 40 y el 60% de la población de Mesoamérica en las primeras décadas del contacto. Ningún sistema militar en el mundo podía sobrevivir intacto a eso. Un ejército cuyos guerreros mueren de enfermedades antes de poder combatir no puede defenderse de nada, sin importar cuántos niveles de entrenamiento tenga. Pero volvamos al sistema en sí, porque antes de que esas vulnerabilidades lo destruyeran, funcionó durante casi 100 años con una efectividad impresionante. Lo que hace al sistema azteca de 7 niveles genuinamente notable no es solo su complejidad, es la coherencia interna. Cada elemento del sistema servía a múltiples propósitos simultáneamente. El énfasis en capturas vivas servía al propósito religioso de obtener víctimas para las ceremonias, pero también servía al propósito económico de obtener esclavos y tributarios, y al propósito psicológico de aterrorizar a las poblaciones conquistadas. Un enemigo que sabe que si lo capturan va a ser sacrificado en lo alto de un templo, tiene razones adicionales para rendirse antes de que eso ocurra. El sistema de privilegios visibles, la ropa, los adornos, los alimentos, servía para hacer que el rango militar fuera inmediatamente legible en cualquier contexto social.
No necesitabas conocer personalmente a un guerrero para saber en segundos qué había logrado y qué respeto merecía. Era información codificada en su apariencia. El camino desde el Tel Pochcali hasta los niveles más altos, abierto en teoría a cualquier hombre con suficiente valentía y capacidad, mantenía la motivación en todos los niveles. El hijo de un agricultor podía mirar a un guerrero águila y saber que ese camino también estaba disponible para él, si era suficientemente capaz. Eso es una herramienta de cohesión social enormemente poderosa. Y la guerra en sí, constante, ritualizada, integrada en el calendario religioso y en el ciclo económico, creaba una cultura donde la violencia organizada era completamente normal desde la infancia. Un niño azteca crecía viendo guerreros, escuchando sobre batallas, participando en ceremonias vinculadas al combate. Para cuando llegaba al campo de batalla por primera vez, ya había sido preparado psicológicamente durante años para ese momento. Esto es lo que me resulta más difícil de transmitir cuando pienso en esta civilización. La escala total con la que organizaron la violencia no era un aspecto periférico de su cultura, era el centro. La religión estaba organizada alrededor de ella. La economía dependía de ella. La movilidad social se medía por ella. El calendario ritual la estructuraba. La arquitectura la celebraba. Los templos más grandes de Tenochtitlan eran templos de guerra y sacrificio. Cuando los arqueólogos excavaron el templo mayor de Tenochtitlan, que está literalmente debajo del centro histórico de la Ciudad de México, encontraron depósitos rituales de una riqueza y una complejidad extraordinarias. Encontraron también evidencia de los rituales que ese sistema de 7 niveles alimentaba. Los guerreros capturados en batalla terminaban aquí, en el eje simbólico del imperio, en el centro de la ciudad más grande del continente americano. El 7º nivel del guerrero azteca no era solo el más alto en términos de poder militar o político, era el más alto en términos de toda la cosmología mexica. El tlatoani que dirigía campañas militares exitosas no era simplemente un rey victorioso, era el representante de los dioses en la tierra, el que mantenía en funcionamiento el ciclo cósmico que, según la creencia mexica, requería de estas ofrendas para que el sol siguiera saliendo cada mañana. La guerra no era solo política ni económica, era metafísica. Es imposible entender por qué el sistema de 7 niveles funcionó tan bien durante tanto tiempo si no se entiende esa dimensión cosmológica. Los guerreros que ascendían por esos niveles no creían simplemente que estaban ganando estatus social o riqueza personal. Creían que su labor era necesaria para la supervivencia del mundo. Esa convicción es un motivador de una potencia que ningún salario ni ninguna amenaza puede igualar. Y cuando ese mundo colapsó en 1521, cuando Tenochtitlan cayó después de un sitio de 75 días que la dejó destruida y con la mayoría de su población muerta de enfermedad y hambre y combate, lo que murió no fue solo una ciudad o un ejército, murió un sistema completo de significado. Los guerreros que sobrevivieron, los que habían llegado a los niveles más altos de ese sistema, se encontraron de repente en un mundo donde sus títulos no significaban nada, donde sus trajes especiales estaban prohibidos, donde su religión era perseguida, donde el sistema que había dado forma a todo lo que eran había dejado de existir. Ese colapso es quizás lo más brutal de toda la historia. No la derrota militar en sí, que tuvo causas comprensibles y múltiples, sino el borramiento sistemático de una forma de organizar el mundo que había tardado siglos en construirse. Los 7 niveles de los guerreros aztecas
no eran solo una jerarquía militar. Eran una forma completa de entender quién eras, para qué servías, qué significaba ser valiente, qué le debías a tu comunidad, qué le debías al cosmos. Desde el Iyak de 16 años nervioso en su primera batalla hasta el general veterano de décadas, todos estaban insertos en ese sistema con la misma lógica implacable. Captura, asciende, demuestra o quédate en el nivel más bajo para siempre. Es un sistema que produce, literalmente, a los guerreros más comprometidos que puedes fabricar. Porque cuando un hombre cree que su combate sostiene el universo, no hay mucho que pueda detenerlo.